Bien, niños, ¿qué tal? Buenos días. Estamos con sexto grado de primaria. El curso es Física General y hoy día vamos a hablar de los fenómenos físicos y químicos. Ustedes ya anteriormente, años anteriores, hemos visto sobre estos fenómenos, así que ya deben de saber los conceptos generales, ¿ya? Así que vamos a recordar sobre este tema. Bien, primero observemos las imágenes. ¿Ya? Observemos las imágenes. Aquí dice líquido, sólido, gaseoso. La materia, nosotros sabemos por materia que es todo lo que nos rodea. Incluso nosotros también somos materia, ¿de acuerdo? Y aquí también estamos detallando los estados de la materia. Estado sólido, estado líquido y el estado gaseoso, ¿de acuerdo? Entonces, la materia que existe cuando experimenta cambios continuos, a eso nosotros le vamos a llamar como fenómenos, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es fenómeno, es el cambio o la modificación que sufren los cuerpos de la naturaleza, bajo la influencia de las diversas formas de energía que existen. Ahora, estos pueden ser fenómeno físico y también pueden ser el fenómeno químico. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen de lo que es un fenómeno físico. ¿De acuerdo? Una pelota rodando, está cambiando de posición. Estaba al inicio, imaginemos que hubiera estado aquí, y rodó y ahora se encuentra aquí. ¿De acuerdo? Cambió de posición, pero no cambió su estructura. También aquí tenemos en la imagen, en lo que es el fenómeno químico, tenemos lo que es la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Como ejemplos. Muy bien. Ahora, vamos a detallar lo que es el fenómeno físico. El cambio que sufre la materia sin alterar su estructura íntima, hablamos de fenómeno físico. A ver, detallemos cada concepto, dice. Cambio que sufre la materia sin alterar su estructura. Sin alterar su estructura. No se altera su composición química. Un ejemplo del fenómeno físico. La evaporación del agua es un fenómeno físico. Inicialmente era agua y finalmente también es agua. ¿De acuerdo? Cuando no hay cambio en su estructura, estamos hablando de fenómeno físico. Por ejemplo, cuando nosotros cuando evaporamos el agua, podemos hervir el agua, nosotros sabemos que del estado líquido va a pasar al estado sólido. Pero si nosotros queremos, si ese estado sólido vuelve a pasar al estado líquido, va al final, ¿qué es lo que va a quedar? El agua. O sea, al final, nosotros estamos hablando del final del proceso, va a seguir siendo agua, ¿de acuerdo? Cuando no hay una alteración de su estructura, estamos hablando de fenómeno físico. Ahora, ¿qué pasa con el fenómeno químico? En el fenómeno químico hay un cambio que sufre la materia alterando su estructura. Hay un cambio. Aquí sí hay un cambio. ¿Ya? ¿En dónde? En su estructura. Se transforma en algo diferente. De lo que era en un inicio, al final va a ser otro producto. ¿De acuerdo? Ejemplo, si se quema una madera, esta cambia. Exacto. En el fenómeno químico sí se transforma. Por ejemplo, si quemamos, dice una madera, esa madera al quemar, ¿qué se va a quedar? Ceniza, ¿verdad? Y la ceniza, si yo lo quiero volver de nuevo al estado que estaba, ¿podré? ¿Podré hacerlo? No,
como no puedo hacerlo, estoy hablando de un fenómeno químico. ¿De acuerdo? Creo que se ha entendido. Cuando no sufre un cambio es un fenómeno físico, pero cuando sufre cambio en su estructura y se vuelve en algo diferente, estamos hablando de fenómeno químico. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos detallado un ejemplo del fenómeno. ¿Qué fenómeno sería el de aquí? A ver, si me han entendido. ¿Qué fenómeno estoy hablando? Aquí está el agua, está el estado sólido, el agua se va al estado gaseoso y del estado gaseoso a través de la condensación regresa a ser agua y el agua a través de la solidificación regresa a ser hielo y así sucesivamente este proceso. ¿Qué fenómeno es? Fenómeno físico, perfecto, muy bien. Se nota que han entendido. Fenómeno físico. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en su estructura. Al final seguirá siendo agua. A pesar de todo este proceso, miren. A pesar de todo este proceso de que del sólido pase al estado gaseoso en lo que es el proceso de sublimación, igual al final va a terminar siendo agua, ¿de acuerdo? Donde en este proceso, donde la materia no tiene un cambio, no sufre cambio su estructura y el producto final sigue siendo como al inicio, entonces estoy hablando de fenómeno físico. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, la fotosíntesis. Tenemos la respiración, estos procesos donde hay un cambio, ya el encender un motor, por ejemplo, el revelar una foto, o sea, nosotros nos tomamos una fotografía y al revelarlo se convierte en un papel fotográfico, ¿no? Entonces hay un cambio. Y las reacciones químicas. Cuando trabajamos con reacciones químicas, con sustancias químicas, que al inicio es un producto y al final viene a ser otro producto. Entonces, todo este proceso donde hay un cambio, estamos hablando de fenómeno. Fenómeno. ¿Qué fenómeno? Exacto, muy bien, fenómeno químico. ¡Qué inteligentes! ¿Ven la diferencia? Fácil, ¿no? Entonces, hoy hemos aprendido eso, lo que son fenómeno físico y lo que son fenómeno químico, ¿de acuerdo? Lo que es en física general. Un tema muy fácil, pero a la vez un tema importante porque es un tema base para los siguientes temas, ¿de acuerdo? Al cuaderno lo único que les voy a pedir transcribir es el cuadro comparativo. ¿Cuál es el cuadro comparativo? Este. ¿Ya? Este es el cuadro comparativo que yo les voy a enviar por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan transcribir, ¿de acuerdo? Y lo que sí vamos a desarrollar es el libro. La página... Ya, antes de desarrollar el libro, por favor, vamos a hacer la lectura de la página 7 y de la página 8, ¿ya? Y luego vamos a empezar a desarrollar la página 9, 10, 11, sí, 9, 10 y 11 son las páginas que vamos a desarrollar. Pero por favor, presten atención, ese desarrollo va a ser en el momento de clase, ¿de acuerdo? Entonces, va a depender bastante de su intervención, de la intervención de ustedes, porque me estoy dando cuenta que es bastante para completar bastantes ejemplos sobre los cambios físicos que hay, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dicen,
Algunos cambios o fenómenos físicos que podemos observar son los siguientes. Los cambios de estado, cuando la materia pasa de un estado a otro. Tienes que escribir un ejemplo. ¿Qué ejemplo sería? ¿Ah? Cuando hay cambios de estado. Pues el ejemplo que acabamos de ver aquí, del agua, ¿no? El cambio del agua. Ya está. El movimiento es el cambio de posición de los cuerpos. Ejemplo. Ejemplo, tenemos aquí cuando la pelota rueda y cambia de posición, ¿no? Entonces estamos hablando de un fenómeno físico. Cambio de posición, pero su estructura de cómo está compuesta la pelota no cambió. ¿De acuerdo? No cambió. La fragmentación es la división de un cuerpo en trozos más pequeños. ¿Qué podemos poner de ejemplo en la fragmentación? Que sea físico. A ver, fácil. Si nosotros agarramos una crayola, por ejemplo, y lo cortamos en pedazos, digamos, lo que es el componente de la crayola, ¿ha cambiado sus componentes? No ha cambiado, ¿de acuerdo? Entonces, eso estoy hablando de fenómeno físico, no cambia su estructura, sigue siendo lo mismo. Lo que no pasaría en el fenómeno químico, que si yo cogiera una hoja bond y lo quemara, esa hoja bond se va a convertir en ceniza. Y esa ceniza no podría yo volver a convertirla en una hoja. ¿De acuerdo? Entonces, como hay un cambio de estructura, es un fenómeno químico. Muy bien, niños. Entonces, ahora, después de esto, vamos a empezar ya a desarrollar el libro y vamos a estar en constante comunicación. ¿De acuerdo? Muy bien, me despido. Así que empezamos a trabajar.